Bienvenido a Arsis Tech Academy, bienvenido en esta serie de cursos de Data Center Design en el Cloud de Arsis. Estás en el curso dedicado a las automatizaciones y en el vídeo de hoy te voy a intentar contar un poquillo qué es lo que puedes hacer con Cloud API. Y la mejor manera de ver todo lo que podemos hacer con Cloud API es dando un vistazo a la propia documentación que tiene. Vamos allá. Estoy en la página web de documentación de Cloud API y la verdad es que es una maravilla. A la izquierda tienes todos los distintos recursos con los cuales Cloud API puede interaccionar, desde centros de datos virtuales hasta, por ejemplo, servicios manejados de Kubernetes o claves para utilizar S3. Para cada uno de estos recursos vas a ver un listado con todas las operaciones que puedes realizar sobre este recurso. Por ejemplo, si me voy a servidores, aquí tengo todas las distintas acciones que puedo realizar sobre los servidores utilizando Cloud API. Listar un servidor, crear un servidor, obtener información de un servidor, actualizar un servidor, etcétera, etcétera. Observa estos cuadraditos que pone get, post, put. ¿Qué es esto? Get, post, put, delete y patch, que también nos aparecen, son el verbo HTTP. Cuando un cliente, en este caso nosotros, realizamos una petición HTTP a un servidor web, debemos indicar siempre el verbo. El verbo habitual, el verbo que se supone por defecto si no ponemos nada, es get, que significa generalmente obtener información. De hecho, Cloud API sigue un estándar llamado REST, mediante el cual los distintos verbos HTTP estándares que existen se utilizan para efectuar tareas bien definidas. En este caso, el verbo get se utiliza siempre que se quiera obtener información. Y por otro lado, el verbo post y put, dependiendo del escenario, se utilizan cuando se quiere crear un recurso nuevo. Mientras que patch es cuando se quiere actualizar un recurso. Finalmente, el verbo delete es cuando se quiere eliminar un recurso. De hecho, si miras todas las peticiones get, vas a ver que son de obtención de información. Listar, servidores, obtener información de un servidor, obtener qué volúmenes tiene un servidor, etcétera, etcétera. Y por otro lado, vas a ver como post y put son acciones de actualización, de modificación. Por ejemplo, crear un servidor o modificar un servidor o, por ejemplo, añadir un volumen a un servidor. Finalmente, todo lo que sean patch son actualizaciones parciales. Así como post y put nos permiten modificar un servidor todo de golpe, poniendo toda la nueva información, reemplazar toda la información antigua con la información nueva, patch nos va a permitir hacer una actualización parcial de este recurso. Y finalmente delete. Delete, como su nombre indica, es para eliminar el recurso asociado. En este caso, por ejemplo, eliminar un servidor o eliminar un volumen. Si pulsamos sobre cualquiera de estas operaciones, por ejemplo, la de listar servidores que hemos visto, aquí la ayuda nos indica cuál es la URL que tenemos que utilizar con los parámetros que tengamos que sustituir entre llaves y simplemente nos da una indicación o nos da un ejemplo de cómo es la salida que tiene esta llamada para que nosotros la podamos ver. Vamos a ver un ejemplo y vamos a empezar por la llamada más sencilla, que es la llamada para pedirle a Cloud API que nos dé información de sí misma. Podemos ver que esta es la llamada, así que vamos a utilizar curl para realizarla. Tengo aquí la llamada curl preparada a la URL que nos indica la ayuda con la autorización, con el bidder token que teníamos, y observa cómo no obtengo la información directamente. He obtenido un 301. ¿Qué significa un 301 cuando obtengáis una respuesta 301? Una respuesta 301 significa que lo que se encontraba en esta dirección, en esta URL, ahora está en otra URL. ¿En cuál otra? En la que el servidor os indique en la cabecera location de la respuesta. Que igual te parece que es exactamente la misma URL que he introducido yo, pero vas a ver que no. Mi comando era sin la barra al final. Y si miras la ayuda, verás que en la ayuda está con esta barra al final. He sido yo que al teclear el comando me he olvidado de esta barra. Cloud API nos indica que la URL correcta es con la barra al final y que por lo tanto deberíamos realizar esta llamada utilizando esta barra, y ahora sí que obtenemos la información de Cloud API. Muchos clientes HTTP reconocen el código 301, puesto que es un código estándar HTTP
para redireccionar. Y automáticamente, cuando reciben un 301, realizan, sin que nosotros hagamos nada, otra petición con la URL correcta. Por ejemplo, todos los navegadores hacen esto. Y curl lo podría hacer también. Yo podría utilizar de nuevo el comando sin la barra final, pero le podría indicar a curl que siga las redirecciones en el caso de que las haya, y automáticamente curl realiza esa redirección y al final termino obteniendo el resultado. Vamos a ver otras operaciones que podemos hacer con Cloud API. Por un lado, teníamos la de listar los servidores. Esta es la que hemos estado utilizando de ejemplo en el vídeo anterior. Aquí tenemos un ejemplo de esta llamada utilizando curl. Simplemente esto nos devuelve una colección ítems con los distintos servidores que tenemos dentro de este data center. Y eso es muy interesante porque DCD generalmente cuando nos da información de un recurso nos indica mediante el valor href la URL para obtener información adicional de este recurso. ¿Qué significa esto? Pues que si yo hago una llamada a esta URL de aquí, pasándole el token, por supuesto, voy a obtener información adicional sobre este recurso. Vamos a verlo, voy a copiar la llamada curl, pero lo que vamos a hacer ahora es, en lugar de utilizar esta URL, vamos a copiar la URL que nos ha devuelto Cloud API. Esta de ahí la copiamos y la pegamos y ahora lo que obtenemos es la información detallada del servidor. Observa cómo esto se va repitiendo. En este caso, Cloud API me está indicando que este servidor tiene un CD-ROM. Pues aquí tenemos la URL que podemos utilizar para obtener información sobre esta instancia de CD-ROM enlazado. Lo mismo para un volumen, lo mismo para un NIC, que es una interfaz de red, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto? Esto significa que Cloud API es autodescriptiva. Yo simplemente leyendo la respuesta inicial puedo ir entrando y encontrar más información sobre cada uno de los recursos adicionales que están enlazados a un recurso principal. Vamos a ver ahora un ejemplo de eliminar un recurso. En este caso vamos a eliminar el recurso MyServer que tenemos en este centro de datos virtual. Al igual que el propio centro de datos virtual, pulsando sobre este enlace de API nos daba la ID del centro de datos virtual. Cualquier recurso podemos pulsar sobre API para obtener el ID de este recurso a utilizar el API. En este caso, este es el ID del recurso, el ID del servidor. Vamos a copiarlo y ahora vamos a construir la URL para eliminar este servidor. Si miramos en la documentación, la URL es datacenters, datacenter ID, servers, server ID y tengo que utilizar un HTTP delete para eliminar este servidor. Esta es la URL que tenemos que construir para eliminar un servidor, pero si yo realizo esta llamada, lo que obtengo es información de este servidor, porque por defecto curl utiliza get y la llamada get es para obtener información. Yo quiero eliminar el servidor y eso lo consigo utilizando el verbo delete según me indica la documentación. Para ello, tengo que utilizar el modificador "-x" de curl para lanzar el verbo delete. Tengo aquí la llamada con "-x delete", pulsamos y simplemente curl ha mandado la llamada y el servidor no nos ha devuelto ninguna información. Y como no hemos utilizado "-v", no podemos ver el código HTTP que hubiese por debajo. Si repetimos ahora la llamada, pero utilizando "-v" para que nos dé curl toda la información, pues ahora ya observa que nos dice que el recurso no existe. ¿Y por qué no existe el recurso? Pues porque lo hemos borrado en la llamada anterior. Generalmente es buena idea, siempre que utilices curl para hacer pruebas con una API, si estás utilizando métodos que no son get, sobre todo como este caso que hemos utilizado un delete, puedes utilizar el "-v porque el "-v hace que curl te imprima este código de HTTP. En el caso anterior habría sido un 200, indicándonos que la llamada ha sido correcta y que DCD está procediendo al eliminado de este recurso, pero ahora como el recurso ya no existe, porque precisamente antes lo hemos borrado, pues ahora nos devuelve un 404. Por lo tanto, ¿qué es lo que puedes hacer con Cloud API? Pues ya lo ves. Todo aquello que hemos estado haciendo utilizando el portal lo puedes hacer con Cloud API mediante llamadas HTTP.
básicamente la gestión de cualquier recurso, crearlo, eliminarlo, modificarlo, etcétera, etcétera. Te recomiendo que eches un vistazo a la documentación de Cloud API porque está todo perfectamente detallado con todas las operaciones que puedes hacer sobre cualquiera de los recursos que tiene DCD.